Hola a todos y bienvenidos a nuestro video. El tema que nos correspondió es el realismo de izquierda y nuestro grupo está conformado por Michelle Triana, Marcela Hernández, Emanuel Barragán y quien les habla, Daniela Ramírez. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el surgimiento del realismo de izquierda en la criminología. Hay que decir que este nació en el continente europeo, exactamente en el Reino Unido, que va a partir de la criminología crítica con dos corrientes socialistas que fueron, primero, el reformismo y segundo, el idealismo de izquierda. Esto lo vamos a ver evidenciado en la obra de Lea y Jung, que va a estar titulada ¿Qué hacer con la ley y el orden?, donde vamos a ver claramente representado el pensamiento de un grupo de académicos, los cuales fueron John Lee, Roger Matthews, Jeff Person y John Jung. En esta obra se van a establecer tres principales políticas para el realismo de izquierda. Estas políticas fueron, primero, la desmarginalización. Aquí los realistas nos dicen que la prisión es importante y las medidas que van a ser tomadas va a ser el servicio comunitario, la restitución de víctimas y la expansión de la liberación de la prisión. Segundo, la disuasión preventiva, donde nos dicen que en la organización de las comunidades, haciendo un intento por adelantarse a cualquier tipo de crimen, va a ser de gran importancia. Y por último, el uso mínimo de la prisión. Ellos nos van a decir que las cárceles deben de ser utilizadas únicamente en los casos en que exista un peligro extremo para la comunidad. Nos dicen que la vida debe de ser tan libre y normal como sea posible. Y esta exigencia no va a estar basada en lo humanitario, sino más bien en que la reclusión para ellos solo va a producir ciudadanos más vulnerados y criminales más endurecidos. Seguido de lo de mi compañera, hablaremos de los principios fundamentales del realismo de izquierda, los cuales son dos: los teóricos y los políticos. Los teóricos se dividen en tres: el triángulo básico de las relaciones del que es objeto de la criminología, los cuales son el delincuente, el Estado y la víctima. El segundo, las explicaciones teóricas que deben ser simétricas, la misma explicación para la acción y la reacción social. La tercera es el ser humano es creador de la naturaleza humana, que por lo tanto las explicaciones sobre la delincuencia no deben ser determinalistas o determinadas, y las personas deben ser vistas como responsables de sus propias acciones. Vamos ahora a explicar los principios fundamentales del realismo en la parte política, que sean los políticos. Se dividen en tres: la delincuencia, que es un problema real, especialmente las personas de la clase obrera sufren de manera desproporcionada formas de la delincuencia tales como los robos, asaltos, agresiones, asesinatos, entre otros. 2. La izquierda debería intentar desarrollar un enfoque creíble sobre el control del crimen con el fin de evitar el que la derecha tenga un derecho de monopolio por ser más fuerte sobre el problema de la delincuencia. 3. El propósito de la teorización debe ser las prácticas de intervención sobre el problema de orden público, donde debería recaer este mayor análisis y crítica.
Con el fin de reducir la delincuencia, es necesario alcanzar un mayor nivel de cooperación entre la policía y el público. Esto se logra mejor mediante una democratización del control de la política. Para finalizar, le damos la palabra a mi compañera, la cual nos va a explicar los aportes teóricos y las estadísticas sobre delincuencia y encuestas de victimización. Dentro del realismo de izquierda existen importantes aportes teóricos a esta corriente, como son las estadísticas acerca de la delincuencia, asimismo como las encuestas de la victimización y finalmente a lo que denominaron el cuadrado de la delincuencia. Las encuestas sociales terminan siendo un instrumento democrático que pueden darnos una idea más clara de la demanda de los consumidores y su satisfacción frente a la misma. Es por esa razón que la realización de estas encuestas con relación a la victimización pueden dar un promedio del riesgo que se corre frente a la delincuencia sin importar las regiones o las clases sociales. Significa lo anterior que por medio de estas encuestas se puede llegar de manera más precisa a la raíz del problema e identificar si efectivamente las personas que tienen menos poder social son las que más sufren la delincuencia. El autor Jo Jun fue precisamente junto con su colega John Lee quienes desarrollaron el llamado nuevo realismo de izquierda, esto con la finalidad de que fueran reconsiderados los límites a la metodología de la criminología marxista, y es por eso que en la obra que publicaron juntos, a la que denominaron ¿Qué hacer con la ley y el orden?, dan una mirada más próxima al delito, con el objetivo de que se valorara de manera seria la relevancia del mismo, es decir, del delito en la sociedad. A partir de lo anterior, ellos defendieron una política que tuviera en cuenta el efecto mediador de un sistema capitalista, pero no solo sobre el delincuente, sino también sobre la víctima y por supuesto sobre las causas del delito. En consecuencia, una política que fuera vigilante y garante con relación a los excesos del poder. Para el realismo de izquierda era importante regresar al estudio de las causas del delito, toda vez que si se entendía de dónde proviene, cómo nace el delincuente y cuáles han sido las motivaciones para su actuar, se pueden derivar las posibles estrategias a seguir para contrarrestar el mismo e iniciar una ruta de acceso que permitiera la reducción en la comisión de estas conductas. John y Lee afirman que existen tres causas principales de la delincuencia que son la privación relativa, que es entendida como la forma en que los sujetos se sienten en relación con los demás, la subcultura, que está basada en la teoría de Cohen de la frustración del estatus para explicar cómo emergen, es decir, aquellos que carecen de oportunidades legítimas para alcanzar sus objetivos, y está finalmente la marginación, que terminan siendo ese grupo de personas que carecen de objetivos claros, como por ejemplo tener mejores condiciones de vida económica y social, y de organizaciones que representen sus objetivos, y terminan estos recurriendo a la violencia para alcanzar sus objetivos. La desigualdad que existe entre clases sociales, las posiciones más privilegiadas para algunos, eso aunado a la falta de oportunidades y educación por parte de un Estado que no garantiza y no promueve la equidad dentro de un Estado social de derecho, conlleva precisamente al descontento de una sociedad y la empuja a una solución más pronta, como lo es la comisión de conductas delictivas. Con esto lo único que se logra es la desintegración de la sociedad misma. Uno de los aportes más importantes del realismo de izquierda a la criminología es el cuadro de la delincuencia. Este surge de la expansión del triángulo de relaciones que son objeto de la criminología, o sea, del delincuente, el Estado y la víctima. Luego el autor Young procedió a agregar a la sociedad civil para crear las cuatro esquinas de un cuadrado, con el agresor y la víctima en uno de los laterales y en el otro lateral el Estado y la sociedad civil. Según Young, cualquier cambio en uno de estos factores afecta en la tasa de delincuencia. El punto aquí es que el crimen no puede explicarse simplemente en términos de, de órganos de control, y las agencias involucradas en el control del crimen son mucho más que el sistema de justicia penal. La relación entre policía y la sociedad civil es fundamental. La interacción entre todas las
partes es también importante. Por ejemplo, la policía y la agencia de respuesta a las víctimas afecta en gran medida el impacto real de la victimización. En determinados casos, tales como la violación y la agresión sexual, pueden incluso implicar lo que se ha denominado victimización secundaria, que es donde la víctima misma resulta nuevamente victimizada en su paso por instancias de policía y los tribunales. Por otro lado, Jung habla de la privación relativa. Jung argumenta que existe una crisis etiológica, es decir, que hay una falta de explicación acerca de por qué el delito se eleva tanto durante ciclos económicos positivos como negativos. Jung distingue su enfoque estructural de otros teóricos de la izquierda y postula que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad